Desde muy niña yo tuve experiencias sobrenaturales con el enemigo. Nunca nadie me dijo hay un Dios o los demonios existen. Yo me acuerdo que desde muy niña siempre veía brujos en la casa. Entonces cuando ella entró por primera vez a la casa, ella me vio y le dijo a mi mamá: tu hija tiene un don, tu hija tiene algo. Hicimos un ritual, nos vestimos todos de blanco, yo estaba en el medio y me entregaron, me consagraron a este principado. Cuando puse un pie en esa iglesia, yo sentí como un corrientazo y empecé a sentir como una presencia que no había sentido nunca. O sea, cuando yo le vi la cara a él, yo vi a Jesús y él me abraza y me dice bienvenida a casa. Y cuando yo sentí ese abrazo, yo me rompí y yo empecé a llorar. Yo nací aquí en Colombia. A los 6 años me fui a vivir a España, pero durante ese proceso aquí en mi infancia aquí empecé a tener muchas experiencias sobrenaturales. Vengo de 5 generaciones de brujos, mi mamá, mi bisabuela, mi tatarabuela, todos nosotros estábamos envueltos en el ocultismo. Desde muy niña yo tuve, como les dije, experiencias sobrenaturales con el enemigo. Yo me acuerdo que mi primera experiencia con las tinieblas fue cuando tenía alrededor de 4 años, 4 o 5 años, y me acuerdo que esa experiencia para mí cambió mi vida completamente. Nunca nadie me dijo hay un Dios o los demonios existen. Todas esas experiencias fueron experiencias que yo misma experimenté desde niña, y esa primera experiencia que tuve, como te dije, fue cuando tenía 4 o 5 años, y yo me acuerdo que yo estaba alistándome para dormir y yo sentí como que esta presencia entró al cuarto y de repente era como algo tenebroso. Yo sentía como que esta voz era algo demoníaco y empezaba como a cantar en lenguas, o sea, era como una lengua completamente desconocida. Me empezó como a tocar las piernas. Y yo me acuerdo que desde que tuve esa experiencia yo empecé a tener problemas en las rodillas, hasta tal punto de que cuando tenía 13 años, yo siempre he sido muy activa. Yo pertenecía a un equipo de baloncesto en España y tuve que retirarme por el problema de las rodillas que tenía. Cuando me convertí en cristiana, el Señor me tuvo que llevar también por un proceso de liberación, porque me recordó que esa experiencia que yo tuve con el enemigo, con ese demonio, cuando él impuso manos sobre mis rodillas y él estaba cantando y hablando cosas extrañas, estaba desatando algo sobre mis piernas. Entonces pasé por un proceso también donde el Señor me liberó de eso. O sea, llegué hasta tal punto que no podía ni arrodillarme por el dolor que tenía, no podía orar bien. Y el Señor me sanó de eso. Y entonces desde muy niña fui como expuesta a las tinieblas. Tuve también encuentros con ángeles. Algo que yo no me di cuenta era que mi tía, ella me llevaba a la iglesia. Al mismo tiempo que mi abuelita me estaba llevando a lugares para hacer rituales, mi tía también me estaba llevando a la iglesia. Y cuando yo me convertí en cristiana, una de las cosas que yo le pregunté al Señor fue: ¿por qué yo no me morí? Si durante toda mi vida estuve expuesta a la muerte, estuve en hospitales, estuve tan cerca de morir, ¿por qué no morí? ¿Por qué otras personas se mueren y por qué yo no? Y el Señor me empezó a dar visiones y me empezó a mostrar que era porque mi tía desde muy niña me llevaba a la iglesia y me consagraba en el altar. Entonces desde ese momento yo entendí, o sea, yo fui consagrada en el altar, y por eso fue que habían ángeles alrededor mío, había como una protección alrededor de mi vida. Entonces yo crecí sintiendo todas estas cosas desde muy niña, como un don, muchos sueños, veía cosas, sentía cosas, pero todo eso era normal, o sea, no era nada raro porque eso era lo que se movía en el hogar. Y mi bisabuela, ella era medium, era como la sanadora del pueblo, como un chamán. Ella también hacía lo de las cartas. Dicen también que hacía también exorcismos. Hasta hace poco también nos enteramos de eso. Entonces yo y mi mamá, pues mi mamá creció viendo a la abuela haciendo todo eso, y yo crecí viendo a mi mamá
porque cuando yo nací mi bisabuela ya tenía como 70 y pico de años, entonces ella no estaba como tan envuelta, y a los 6 años me separan de mi bisabuela y me voy a vivir a España con mi mamá y mi hermano. Entonces ahí fue cuando yo empecé pues ya a ver a mi mamá más envuelta pues en el ocultismo, haciendo cosas, limpiezas, brujería, y yo me acuerdo que desde muy niña siempre veía brujos en la casa. O sea, los amigos que mi mamá tenía eran brujos. Y a los 12 años yo me acuerdo que algo en mí como que se empezó a activar más, como que de repente empecé a tener como más sueños que se hacían realidad. Me daba cuenta que declaraba cosas y sucedían, y empezó como a haber un temor en mí. Y yo me acuerdo que antes de yo conocer a esta primera bruja que fue la que me estaba enseñando, guiando, yo tuve un sueño una noche, y yo me acuerdo que en ese sueño yo veía dos trenes que explotaban y veía a personas salir de ese tren corriendo, corriendo. Cuando me levanto y voy a ir al colegio, prendo la televisión, tenía 12 años, y yo me acuerdo que en las noticias de repente salieron las noticias y vi que dos trenes en Madrid habían explotado, o sea, había sido como un ataque terrorista. Y desde ese momento me impactó porque las imágenes que yo vi era literal lo que yo había visto en sueños. Entonces desde ese momento, o sea, me entró como pánico, como ¿por qué estoy soñando esto? Y después otra noche soñé también con fuego, y de repente en la vida real una casa se estaba incendiando, entonces era como muy intenso. Entonces cuando mi mamá trajo esta amiga a la casa, esta señora se volvió mi amiga, ella se movía en magia blanca. Hay diferentes tipos de magias en la brujería, la blanca, verde, rojo, negra, pero todo tipo de magia es mala, o sea, no porque sea blanca, porque no hacen daño a nadie, es menor, o sea, menos peligrosa que la negra, no. Todo tipo de magia abre puertas y trae consecuencias. Entonces, esa mujer me empezó a enseñar a cómo controlar los sueños. O sea, yo llegué a un punto en el que yo soñaba, y en el sueño yo estaba consciente, estoy soñando, yo puedo cambiar mis sueños, yo puedo hacer cierta cosa para tener el impacto en el sueño que yo quiera. Me enseñó también al poder de las palabras, a lo que declaro, me enseñó cómo a conectarme con la naturaleza, o sea, era todo aparentemente muy pacífico, a cómo leer velas blancas, a cómo hacer rituales blancos para atraer cosas. Todo esto que me empezó a decir, como dije, pues no parecía tan peligroso. Entonces, después de estar ahí en esta ciudad, en España, nos mudamos a otra ciudad donde mi papá nació en el norte de España. Y aquí fue cuando las cosas empezaron como a volver un poquito tenebrosas, como más negras. Mi mamá tenía esta amiga que ahora esta mujer se movía en brujería negra. Entonces cuando ella entró por primera vez a la casa, ella me vio y le dijo a mi mamá: tu hija tiene un don, tu hija tiene algo, tenemos que entrenarla, tenemos que consagrarla. Entonces, ¿cuál fue el siguiente paso? Hicimos un ritual, nos vestimos todos de blanco, yo estaba en el medio, y me entregaron, me consagraron a este principado que se llama el Indio Huaycaipuro, que es una de las 3 potencias venezolanas. Se dice que en las 3 potencias venezolanas uno no puede ir pidiendo como la cobertura de estos espíritus guías, que son ellos los que lo escogen a uno, porque si no uno puede sufrir contraataques. Entonces yo me acuerdo que cuando estábamos haciendo ese proceso que lo empezaron a invocar para que fuera mi espíritu guía, él bajó y hicimos como un pacto ahí. Entonces él desde ese momento se convirtió en mi espíritu guía. Yo me acuerdo que a raíz de ahí yo me volví súper sensible, más todavía como el mundo espiritual. Yo lo sentía, lo olía, o sea, cuando él llegaba a la casa, él hacía ciertos movimientos, y yo sabía, la presencia de él está aquí. A la hora también de hacer rituales, en ese momento yo me convertí en una persona que tenía mucha rabia, mucho rencor, eventualmente pues creciendo con abuso, ahora pues en el colegio, tantas cosas que uno ve como joven. Yo aquí tenía como 16 años, empecé a llenarme como de rabia. Entonces cada vez que algo no salía como yo quería, o que alguien hacía algo en contra mía, yo ya sabía, yo tengo el poder
yo puedo cambiar esto, voy con mi espíritu guía, hacemos un ritual o cojo los cristales o el tabaco, todo esto, y yo sé que ahora yo tengo el poder. Entonces yo crecí sabiendo que había un poder dentro de mí que solo yo podía controlar y que no importaba lo que otros hicieran o dijeran, yo tenía el control. Entonces me volví también alcohólica en ese proceso, suicida. Esta señora empezó también como a enseñarme lo de los cristales. Tenía cristales pues para protección, para sanidad, diferentes cristales también pues para ver el futuro, las cartas estas del tarot, tabacos, igual en la casa, limpiezas, diferentes cosas, rituales con canela, con limón, haciendo también rituales en la casa, ¿no? Para atraer estos espíritus, para hablar con estos espíritus. Y yo me acuerdo que después de todo esto, ¿no? Yo llegué a un punto en el que yo estaba muy suicida porque me sentía súper atormentada. O sea, la atmósfera en mi casa se volvió muy intensa. Nadie de mis amigos, nadie sabía pues que nosotros estábamos envueltos en la brujería, que estábamos haciendo cosas. Yo nunca tampoco sentí la necesidad como de decir somos brujos o pertenecemos a la nueva era, estamos manifestando esto y esto, estamos haciendo rituales en la playa el 23 de junio. O sea, nunca sentí como la necesidad de eso, pues porque era parte de mi ADN, era parte de mi familia, de mis ancestros. Entonces nunca sentimos como la necesidad de proclamarlo como hoy en día, que es como un orgullo proclamar de la nueva era, soy brujo, y lo ponen en el perfil como orgullo, ¿no? De hecho, cuando me convertí en cristiana, para mí eso era tan malo que yo nunca compartí ese testimonio, nunca dije absolutamente nada como por 10 años, porque no, yo dije, eso es parte de mi testimonio, eso es algo horrible que pasó y no quiero hablar de ello. Entonces, en ese proceso, como te dije, 16, 17 años, me volví suicida. Sentía como un tormento en mi hogar, las cosas con mi familia, ahora no habían peleas, habían muchas cosas. Me intenté suicidar bastantes veces, acabé en el hospital con pastillas, haciéndome limpieza estomacal, cortándome las venas. O sea, llegué a un punto en el que yo sentía que ese demonio en mi espíritu guía me quería a mí ahora, o sea, quería mi sangre, quería como mi vida. Me acuerdo que hicimos un ritual en la casa, y a partir de este ritual fue cuando las cosas en mi casa cambiaron completamente. Se destruyó mi familia, se destruyó absolutamente todo. Y yo me acuerdo que hicimos un ritual en la entrada, todas las brujas estábamos sentadas en círculo en la entrada y empezamos a hablar en lenguas. Eso para mí me impactó porque como cristiana, cuando yo me convertí, batallé por muchos años el hablar en lengua. Sentía que era demoníaco, que no era de Dios. Pero el Señor me llevó por un proceso de sanidad también en esa área. Entonces nos sentamos en círculo, empezamos a hablar en lenguas. Yo me acuerdo que con los brazos cruzados, y la bruja principal me dijo, tienes que soltar porque para cuando hacen un ritual la postura importa. Cuando yo me convertí en cristiana, yo empecé a comparar, o sea, de dónde vengo y ahora aquí, y cómo también uno al entrar a la presencia de Dios, la postura que uno tiene importa. Si uno está adorando como así, o sentados, o con el teléfono, eso impacta también en el mundo espiritual. Por eso cuando Moisés entró en el suelo, él se quitó los zapatos y se postró, porque el cuerpo tiene que manifestar lo que tu corazón quiere decirle a Dios. Entonces, en ese momento, pues yo ahí mirando todo, empezamos a hablar en lenguas, De repente esta señora empezó a estar como poseída. Le cambió la cara, empezó como a moverse raro, le cambió la voz y empezó a hablar. Entonces todos los que estaban alrededor le empezaron a hacer preguntas, porque era creíamos que era un espíritu guía que había venido a traernos información pues sobre el futuro, sobre nuestros familiares. Y de repente este espíritu se dirige a mí y a mi mamá y nos empieza a decir, alguien en tu casa va a morir en una semana, ¿quieres saber quién es? ¿Quieres saber quién es? O sea, súper intenso, ¿quieres saber quién es? ¿Quieres saber quién es? Mi mamá empezó a llorar. En ese momento yo estaba pasando por lo mismo, pensamiento suicida, ya me habían intentado quitar la vida como 3 veces, o sea, estaba en ese proceso. Y yo miré a mi mamá y yo le dije, yo no quiero saber, cortemos esto porque no quiero saber.
el demonio seguía preguntando, ¿quieren saber? ¿Quieren saber? Entonces hicimos señas de que no queríamos más nada, cortamos la sesión. Claro, todos nos mirábamos como, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿quién era este espíritu guía supuestamente? ¿Quién es, qué está pasando? Entonces cerramos. En ese momento yo estaba viviendo con esta señora, con la bruja principal, la que hacía brujería negra. Y en la casa de ella, pues ella me enseñó en ese proceso también lo de las cartas, tabaco. Ponía mucho énfasis en cuando alguien le hace a uno algo, cómo uno viene en contra de ellos, cómo uno les hace, ¿no? Cómo mantener al espíritu guía tranquilo, porque también se cree pues que si uno hace ciertas cosas los pone bravos y ellos pueden de pronto venir y atacarlo a uno. Entonces todo ese proceso enseñándome. Entonces estaba en la casa de la señora y ella me estaba pues enseñando todas estas cosas. Y yo me acuerdo que una semana más tarde, cuando estábamos en esa casa, cuando yo estaba en esa casa, el 28 de septiembre del 2008, como a las 5 de la mañana, mi mamá llama a esta señora y le dice que tiene que ir a la casa, o sea, que yo tengo que ir a la casa rápido porque pasó algo. Entonces en ese proceso yo cogí mis cosas, nos fuimos, y cuando llegué a mi casa mi mamá estaba afuera con mi hermano y yo intenté hablar con ella, pero ella estaba llorando, no hablaba, y yo le preguntaba qué pasó, y no hablaba. Entonces yo entré a mi casa, entré al cuarto de mis papás y la atmósfera en esa casa era horrible, o sea, era como uno caminar con una cobija, como con una manta pesada de esas de león que tenemos aquí en Colombia, que son de león súper grandes. Sentía era como así mismo al entrar en esa casa. Busqué a mi papá, no lo vi, yo dije, de pronto se divorciaron, cogió sus cosas, se fue. Yo dije, pero ¿por qué mi papá me va a abandonar? O sea, si teníamos una buena relación, estábamos planeando de hecho en irnos los dos juntos, porque se iban a separar. Y mi papá me dijo a mí si yo me quería ir con él, y yo le dije, sí, yo me voy contigo. Y entonces yo dije, o sea, mi pensamiento fue, ¿por qué se fue sin mí? O sea, ¿por qué mi papá cogió todo y se fue? Entonces cuando yo salí, yo lo llamaba, no lo encontré, y me da por mirar al lado de mi casa había como un trastero donde uno pone todas las cosas. Cuando empujé esa puerta, vi que mi papá se había acabado de suicidar, se colgó, y cuando lo vi yo ahí, en ese momento para mí mi vida se destruyó completamente, porque mi papá era mi amigo, era todo para mí. Entonces en ese momento sentí como que me lo quitaron, o sea, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y entonces en ese momento yo entré en un proceso en esa casa de confusión por la atmósfera que había. Duramos en esa casa exactamente como alrededor de unos 5 o 6 días por la atmósfera, porque teníamos pesadillas. Llegué hasta tal punto de ver a mi papá caminando, o sea, eventualmente era un demonio. Lo veía él caminando, sentía que él estaba en la casa. Mi mamá me cuenta también que me encontraron en el lugar donde él se suicidó, me encontraron ahí colgada, intentando yo también quitarme la vida en ese sitio. Yo no me acuerdo de eso, yo pensé que era un sueño, yo tengo flashes, visiones de ese momento, pero cuando mi mamá me está contando la historia, me vienen como memorias de yo estaba ahí, o sea, probablemente estaba poseída, estaba intentando hacer lo mismo, y llegó hasta tan punto en el que tuvimos que salir corriendo, literal, de esa casa. Empacamos lo que pudimos y salimos corriendo. Y yo me acuerdo que mi mamá tenía una amiga aquí en Colombia que se movía en brujería blanca, la inocente supuestamente que no hace nada. Cuando ella llama a mi mamá, le dice, me estaba intentando astroproyectar a tu casa, pero hay como un manto negro y no puedo entrar a ver qué está pasando ahí en tu casa. Entonces mi mamá le cuenta, no, es que mi esposo se acaba de suicidar, y ella dice sí, en el espíritu lo vi. Esa mujer que yo te dije, o sea, la mujer que hacía brujería negra, yo te dije que ella no venía con buenas intenciones, ella vino con un propósito, y yo te dije que ella era de alto rango y tomó tu casa, y ahora yo no podía entrar a ayudarlas. Entonces mi mamá en ese momento se dio cuenta, ok, la brujería destruyó a mi familia. Entonces cortó el contacto con esta señora y con la otra, o sea, con las dos. Ella en ese punto no quería tener contacto. Nos mudamos, como a los 5 días salimos corriendo de esa casa para la casa de mi tía.
Y en la casa de mi tía, todas las noches orábamos el Salmo 91 y el Salmo 93 por un mes. Todas las noches mi mamá se arrepintió en ese momento por brujería. Yo eventualmente no, yo ahí tenía más rabia. A partir de un mes yo me fui, tenía muchísima rabia, falta de perdón, le echaba mucho la culpa pues a mi mamá pues por todo lo que pasaba, y yo salí de ese lugar destruida, o sea, alcohólica, suicida, haciendo brujería, y me fui a vivir con mi ex. Y durante ese año pues pasé pues por un proceso de, no de sanación porque no tenía a Cristo en mi corazón, pero por un proceso donde estaba queriendo buscar la salida, y me aferré muchísimo a este ex que tenía. Y a partir de un año, yo me acuerdo que yo fui a buscar a mi mamá y nos llevaron a una iglesia, y en esa iglesia estaban haciendo profecía, o sea, como que lo ponían a uno en filas para darle profecía. A mi mamá eso no le pareció bien, no le gustó, y empezó a decirle a todo el mundo pues que eso era brujería, que eso no era de Dios. Entonces nosotros, conociendo lo que es, de donde venimos, decidimos irnos de la iglesia. Pero cuando yo regresé a la ciudad donde yo estaba viviendo sola, yo empecé como a sentir como esa necesidad de ir a una iglesia, como esa necesidad de querer conocer si hay un Dios, si hay profecía, o sea, conocer un poquito más. Y empecé a buscar iglesias hasta que encontré una en una ciudad muy cercana en donde yo estaba. Yo me acuerdo que cuando yo iba a ese lugar, cuando yo estaba yendo, yo iba como con expectativa, yo iba contenta, yo iba como que algo dentro de mí sabía, va a haber algo en este lugar, vas a encontrar algo. Y yo me acuerdo cuando puse un pie en la iglesia, o sea, no tenía ni todo el cuerpo adentro de la iglesia. Cuando puse un pie en esa iglesia, yo sentí como un corrientazo y empecé a sentir como una presencia que no había sentido nunca. O sea, toda mi vida lo que fui expuesta fue como a tiniebla, como sentía como las tinieblas, como el odio, como ese temor. Crecí con mucho temor, y de repente estoy aquí, pongo un pie, o sea, me acuerdo literalmente ni entré, puse un pie y frené porque la presencia como que me echó para atrás. Entonces yo entré y en ese momento ya cayó la presencia, y viene el apóstol de la casa. Y en el momento en el que él me mira, él es un hombre muy alto, grande, y yo soy pues pequeña. Entonces cuando yo lo miro así, cuando yo le vi la cara a él, yo vi a Jesús, y él me abraza y me dice bienvenida a casa. Y cuando yo sentí ese abrazo, yo me rompí y yo empecé a llorar, y empecé a sentir esta presencia, ese amor. Sentí como cuando uno está cargado y uno lleva algo pesado, y de repente viene alguien y le quita y le ayuda. Yo me sentí como un release, como suelta, y me caí y empecé a llorar y empecé a temblar. Y nadie a mí nunca me dijo, cuando tú vas a la iglesia, cuando tú tienes un encuentro con Dios, vas a temblar, vas a llorar, te vas a caer al suelo, te vas a sentir pesada por la gloria. Nunca nadie me dijo eso, porque no tenía nadie alrededor mío que me dijera esas cosas. O sea, no fui como influenciada por algo. Entonces yo sé que eso que yo experimenté en ese tiempo fue genuino. Cada vez que yo iba a esa iglesia, yo salía tocada por la presencia de Dios. O sea, no había día. Incluso yo me acuerdo que hubo una vez que yo llevé a una amiga. Era una amiga pues con la que salíamos de fiesta, tomábamos, hacíamos todas nuestras cosas. Y yo la llevé a la iglesia porque yo estaba tan tocada que yo le dije, hay algo en este sitio, vamos juntas. Y ella que no, bueno, la convencí, fuimos, y literal, o sea, la presencia era tan fuerte que salimos de esa iglesia, no podíamos ni caminar. Las dos tocadísimas, cogidas de la mano, literal, como con la gloria y con la presencia. Y esa chica se convirtió en cristiana, se casó, tuvo sus hijos. Entonces, en ese proceso que yo estuve en esa iglesia, ese fue como el principio. Yo siento que el Señor me atraía con lazos de amor, o sea, cada vez más con su presencia, con su amor. Y yo empecé como a tener como esa hambre por conocer más, empecé a leer la Biblia, iba a esa iglesia que me quedaba súper lejos 2 veces a la semana, no, 2 veces entre semana, y los domingos dejé mis amistades. O sea, pasé como por un proceso de enamorarme, o sea, el Señor enamorándome a mí.
Sí, y ese fue como conocí a Jesús. Wow, increíble, Julie. ¿Nos puedes contar entonces, estás conociendo de Jesús, te estás enamorando de Jesús y estás pasando por todo este proceso y cómo Dios comenzó como a sanar tu corazón de todo lo que has vivido, cómo te liberó de todo eso? Yo siento que yo pasé por un proceso como por facetas, como por partes. Yo sé que muchas personas cuando salen del ocultismo experimentan guerra, experimentan diferentes cosas. Yo siento que en mi caso el Señor me atrajo primero con amor, me atrajo como con su presencia, como con esa intimidad, como enamorándome, porque yo ya salía de las tinieblas, ya conocía ese mundo, ya había sido atormentada, ya los demonios ya me habían tocado, me habían visitado, me habían hablado, los había visto. Entonces ahora yo siento que el Señor quería ahora enamorarme, como qué es el reino, cómo es mi presencia. Entonces yo pasé por una temporada donde era solamente eso, intimidad con el Espíritu Santo, hasta tal punto de que yo llegué a un punto en el que yo dije, yo quiero pelear en contra de los demonios, o sea, yo quiero ir en contra de la brujería, de todos estos demonios que nos destruyeron. Y el Señor, y yo me acuerdo que empecé a leer libros de demonología. Empecé como a investigar sobre los principados, sobre cómo se mueven las legiones, y el Espíritu Santo en una de esas me dijo, cierra ese libro. Y yo, pero ¿por qué? Estoy tomando notas. ¿Por qué? Me dijo, ciérralo. Entonces yo lo cerré. Y el Espíritu Santo me dijo, ahora es tiempo de intimidad con el Espíritu Santo. Entonces yo me acuerdo, durante 10 años pasé por un proceso donde no me metí en guerra espiritual, no nada de las tinieblas, solamente era intimidad con el Espíritu Santo. Me volví adoradora, aprendí cómo leer la palabra, cómo orar, cómo tener esa intimidad. Y en ese proceso también empecé a recibir como sanidad interior, ¿no? Del abandono, del trauma, del rechazo, de las enfermedades mentales, o sea, todas estas cosas que sufrí por la muerte de mi papá, todos esos traumas, pasé por ese proceso. Pues era un proceso de liberación donde uno llora, suelta, perdona, pero después de eso llegué, ya cuando conocí a mi esposo, a partir de los años, ahí ya siento que ya entré en un proceso donde ya el Señor quería liberarme de las ataduras de la brujería, porque aunque estaba con Cristo, aunque tenía intimidad con el Espíritu Santo, estaba por un proceso de sanidad, siento que habían cosas que no rompí, como mi pacto con este demonio, con el espíritu guía. Y entonces en ese momento empecé como a sentir la presencia de este demonio, me tocaba, abría las puertas de la casa, o sea, literalmente yo ya sabía, tenía temor y tenía que salir corriendo del cuarto porque las puertas se movían. Hubo una vez que me acosté, yo ya era cristiana, yo ya conocía, yo ya sabía, pero nunca había roto nada con la brujería ni con este espíritu guía. Estaba yo en mi cuarto, yo me acuerdo, con la música de adoración, la apago, me voy a ir a dormir y literal sentí como que unas manos me vinieron a mis piernas y me cogieron y me temblaron la cama. Yo me levanté, prendí la luz, asustadísima, cuando veo la puerta del armario que se mueve y se cierra. Yo me acuerdo que yo salí de ese cuarto, pero volando del susto. Yo dije, ¿qué está pasando? Y dormí esa noche en la sala. Y aún así, esa noche yo ahí en la sala, yo sentía cosas, yo veía, pero ¿qué está pasando? O sea, yo siento que mi proceso fue diferente porque siento que al principio hubo mucha protección. Siento que al principio el Señor me metió en una burbuja, me atrajo hacia Él, me sanó todas esas heridas del alma, me protegió, pero llegó un punto en el que me sacó y pude experimentar ciertas cosas que no había roto en mi vida para tomar acción. Entonces en ese proceso conocí a mi esposo. A mi esposo nunca le conté nada a nadie. Nunca a nadie le conté nada de mi testimonio, de mi pasado. O sea, fueron 10 años de estar en silencio, de no decir a nadie. Al mismo tiempo también creo que fue el Señor, o sea, al mismo tiempo de estar como en preparación, en intimidad con el Espíritu Santo, ese tiempo, no, o sea, no sentí como por qué voy a compartir eso que ya quedó en el pasado, eso es horrible, nadie tiene que saber. Y mi esposo no sabía nada ni de la brujería, ni de la consagración.
Y cuando yo estaba embarazada de mi hijo mayor, mi esposo viene y me dice, yo tuve un sueño. Mi esposo, cuando yo lo conocí, él no era cristiano, no era de soñar, era inconverso, y me dijo que tuvo un sueño. Entonces me llamó la atención, y cuando yo le pregunté, me dijo, vino como un indígena, como un indio, vestido así, así, y me pidió permiso para ir a ti. Entonces, cuando él me dijo eso, eventualmente se me vino la imagen de este espíritu guía al que fui consagrada, y yo sé, y entonces en ese momento le tuve que contar a mi esposo, yo vengo de la brujería, hacíamos esto, fui consagrada a este espíritu, le mostré la foto y me dijo, ¿se parece a él? Sí es. En ese momento mi mamá ya era cristiana, mi mamá ya estaba pues empezando con la liberación, a romper iniquidades, a romper ciertas cosas. Y cuando yo le conté a mi mamá, me dijo, probablemente no hemos roto nada con ese espíritu guía, de hecho no lo habíamos hecho. Entonces pasé por ese proceso de romper, de desatarme completamente con la brujería, con ese espíritu guía. Ahí sí pasé ya por un proceso de liberación, por un proceso fuerte. Yo tenía como un objeto, como una moneda de oro con la cara de este espíritu guía, y tuve que tirarla porque pues eso también estaba abriendo puertas, esos objetos. Entonces, en el momento en el que lo tiramos, rompimos con todo eso, nos arrepentimos. Mi mamá también se arrepintió pues por darme a este principado. Entonces fue un proceso fuerte en el que tuvimos que pasar pues las dos. Y al momento en el que eso pasó, ese espíritu se va, hay libertad, pero intenta venir una vez más a mi esposo por sueños. Vino otra vez y le dijo otra vez, dame permiso para ir a tu esposa, para poseer a tu esposa, para atormentarla. Y mi esposo, como ya sabía, él le dijo, no, fuera, vete. Y desde ese momento no volvió nunca más. Y yo creo que también es porque los demonios entienden de autoridad. Los demonios, hay niveles, lo mismo que pues en el cristianismo pues hay personas que llevan más tiempo. El hecho de que una persona lleve más tiempo en el cristianismo no significa que tenga más autoridad o más unción, eso no va como por tanto tiempo, pero hay rangos, ¿no? Entonces en el mundo espiritual, en las tinieblas también hay rangos, y los demonios también entienden de autoridad. Entonces el hecho de él venir a mi esposo, mi mamá ya no era mi cabeza, mi mamá, yo ya tenía la mayoría de edad, mi esposo ahora era mi cabeza. Entonces como mi mamá me entregó, había una autoridad, pero ahora al que pasa la autoridad es a mi esposo. Entonces por eso yo creo también que el demonio fue como a pedirle permiso, déjame yo voy, déjame yo voy. Y entonces ese fue como el proceso. En ese momento ya empecé un proceso ya de liberación, ya en esas áreas de romper. Se rompió ese pacto, dejó de atormentarme. Entonces en esos 10 años de proceso, pues sí, pasé por toda esa sanación, por la liberación, de enamorarme del Espíritu Santo. Yo me acuerdo que mi primera plataforma, o sea, la primera plataforma tiene que ser el lugar secreto, pero yo me acuerdo que mi primera plataforma fue en las calles. O sea, estaba tan enamorada que yo quería que otras personas también sintieran el amor, el poder de Dios. Entonces me la pasaba en las calles evangelizando a el que me encontrara, orando por sanidad, profetizándole. O sea, no sabía ni qué era profetizar, pero yo ya estaba ahí profetizando, orando. Y una noche, yo me acuerdo después de esos 10 años, el Espíritu Santo me levanta una noche y escucho su voz y me dice, prepárate para la guerra, es hora de guerra. Y yo no entendía, yo dije, ok, ahora me va a meter en guerra espiritual, pero empezó a haber guerra, o sea, guerra venía a mi vida, o sea, empecé a experimentar un tipo de guerra que yo dije, o sea, esto no es normal, ¿qué está pasando? Porque estoy experimentando esto. Empecé a tener sueños de liberación, gente endemoniada, gente siendo sana, yo también en los sueños siendo liberada, o sea, todo esto empezó a venir. Y en ese proceso el Señor me dice que me había ungido para liberación, para orar por otros, para romper cadenas de brujería, para romper cadenas de inmoralidad sexual, de adicciones. Entonces en ese proceso me empecé a preparar, empecé a ser entrenada, y al mismo tiempo empecé a hacer liberación individual. Y entonces en ese proceso yo me acuerdo que empecé a sentir como la guerra, o sea, lo que estaba pasando alrededor, como que por una temporada el Señor me tenía como protegida,
y de repente aquí ahora soy expuesta y siento como que en ese momento el enemigo ya sabía que yo ya había, como ya estaba aquí, ya vengo para la guerra y me empezó a dar miedo. ¿Qué es la guerra? O sea, ¿cómo se siente la guerra y cómo es diferente a lo que sentías cuando, o sea, estabas haciendo cosas de brujería y esa presión? ¿Puedes contarnos un poquito sobre eso? Hay diferentes tipos de guerra espiritual. Eventualmente cuando estaba en el ocultismo, la guerra, o sea, era tremenda porque no había paz en ningún lado. O sea, lo que pasara, pasaba ahí y uno tenía que sentirlo, esas fuerzas demoníacas, lo que estuviera pasando alrededor con la familia, con las peleas, con todo. O sea, todo eso se sentía y uno no tenía como un lugar donde esconderse, ¿no? Cuando me convertí en cristiana, yo siento que yo estaba en una burbuja. Había protección en ese lugar, había paz. No siento que pasé como por muchas guerras, y cuando pasé como por guerra espiritual, pues con familiares o con cosas, me sentía como protegida, había paz. Eso es la diferencia, que cuando uno está en el mundo, uno pasa por guerras, por cosas, por situaciones y no hay paz. Pero cuando uno está en Cristo, aunque uno pase por cosas, uno siente la paz, uno siente protección. Entonces yo me sentía así cuando me convertí. Ahora cuando ya el Señor me dijo es hora de guerra, que yo empecé como ya a ayudar a las personas, a orar, a liberar, empecé a ver a los demonios manifestándose y los empecé a echar. Ahí yo ya empecé a sentir la guerra de cuando uno ayuda a alguien y uno siente y le viene a uno. Por ejemplo, uno estar en la casa y acaba de hacer una brujería. Me acuerdo mucho una liberación, o sea, estaba ayudando a una chica a salir del ocultismo. La chica tuvo el encuentro, renunció, se arrepintió. Y yo me acuerdo que en el proceso de yo llamarla, orar por ella, los demonios llegó hasta tal punto que la estaban atormentando, que ella, la única forma en la que sentía paz era debajo del agua. O sea, tenía que prender la ducha y quedarse ahí el agua que la limpiara. O sea, era la única forma en la que ella sentía paz. Y yo le dije, creo que tienes que bautizarte. O sea, el Señor te está mandando a bautizarte. Yo me acuerdo que en ese proceso, en una noche, yo me voy a dormir y viene el espíritu que la estaba atormentando a ella de brujería y me empieza como a intimidar. O sea, primero era la cara de ella y me empieza como a insultar, como a decir cosas, y yo pensé, ay, ¿será que esta chica ya no quiere nada? Y el Espíritu Santo me dijo, no, no es ella, no son sus pensamientos, es el demonio que tú la estás ayudando a liberarse, que vino a amedrentarte para que no la ayudes más. Entonces en ese momento lo reprendí, lo eché fuera. Entonces ese tipo de guerras que uno, cuando uno está ayudando, uno ya es consciente que uno se mete en una guerra espiritual, ¿no? Al mismo tiempo, cuando dos países van a guerra, uno está expuesto ya a los ataques del enemigo. Y siento que esos son como los diferentes tipos de guerra, y después hay otros tipos de guerra, pues cuando uno se mueve a sitios por una misión y hay oposición, entonces uno aprende como en cada circunstancia cómo batallar con esas cosas. Pero ese fue como aquel tipo de guerra pues que empecé a experimentar una vez que ya empecé como a moverme en mi llamado y en lo que el Señor tenía para mí. Entonces, Julie, ahora te encuentras en Colombia. ¿Qué te ha mostrado el Señor para Colombia, para Sudamérica? Porque mencionaste que estabas en Europa, pero Él te trajo acá. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito sobre eso? Sí, pues llevo aquí en Colombia 1 año y medio ya. El proceso para mudarnos aquí fue bastante fuerte porque no, o sea, yo no tenía Colombia en mi corazón, pero claramente Dios sí lo tenía en sus planes. Entonces fue un proceso fuerte de adaptación, de dejarlo todo en 3 meses y ciegamente uno mudarse a otro sitio donde no, porque aunque yo soy colombiana, pero yo no me crié aquí. Entonces para mí la cultura, todo fue un choque, pero yo ya sabía, o sea, yo voy con un propósito. El Señor me ha mostrado en sueños, el Señor me está dando profecías para la nación, para Latinoamérica. El Señor no se ha olvidado de Colombia. Entonces, cuando llegamos aquí, eventualmente una de las cosas que primeramente el Señor me habla es: ¿por qué te traigo? ¿Por qué? Porque como Moisés, así como saqué a Moisés y lo puse con el faraón a que aprendiera ahí, a que aprendiera las reglas y todo de ahí, después lo saqué
para que trajera libertad a mi pueblo. Entonces el Señor me empezó a decir eso: yo te saqué de tu tierra para llevarte a Europa, para prepararte, para enseñarte, para levantarte, y ahora que ya estás levantada te traigo de vuelta para que ayudes a tu pueblo. Eventualmente aquí hay mucha brujería. Y entonces yo, saliendo de todo eso, pues tengo más o menos como el entendimiento, y creo que la autoridad para ayudar a personas a ser libres de la brujería, de las maldiciones generacionales, de todas esas cosas. Y una de las cosas que el Señor me ha estado mostrando mucho para Latinoamérica, y por qué Colombia, ¿no? Porque Colombia, una de las cosas que mostraba era que Colombia es la puerta entre el norte, Centroamérica y Estados Unidos, y también la puerta para Suramérica, y decía que Colombia iba a ser como el porte del avivamiento para estas naciones. Entonces otra cosa que nos hablaba también era de lo profético, de que lo profético Él ha venido a restaurarlo, porque en Colombia tú no puedes decir que tú eres profeta, tú no puedes decir que tú profetizas, porque ya te tildan de dinero, vino aquí a engañar. Entonces el Señor quiere restaurar lo profético, restaurar a los profetas, sacar de la cueva a los profetas en Latinoamérica, porque las naciones son transformadas a través de los profetas. La palabra pone que el Señor perseveró una ciudad por un profeta. Entonces hay un entendimiento ahí de que el Señor en esta temporada está sacando a los profetas, a los apóstoles de la cueva, para traerlos de vuelta, para restaurarlos, para restaurar a nuestras naciones aquí en Latinoamérica. Entonces eso es un poquito lo que el Señor ha estado revelando. Julie, para las personas que están luchando con la brujería, o sí, están aún pensando en entrar en la brujería, así sea con cristales, cosas que parecen pequeñas pero en realidad no son, ¿qué consejos tienes para esas personas? ¿Qué consejos? Que es peligrosísimo uno meterse en algo que uno no sabe, sobre todo cuando uno piensa que estas cosas son inofensivas, como tener cristales para protección, o con el saumerio ir por la casa, que para limpieza, para todo eso. O sea, son cosas que aparentemente son inofensivas, tú no estás haciendo daño a nadie. Leer las cartas, todas esas cosas parecen inofensivas, pero uno simplemente, al exponerse a eso, así sea mínimo, uno está abriendo puertas al enemigo. Y la brujería trae muerte, accidentes, enfermedades, pobreza. La brujería trae adicciones, depresión, ansiedad, suicidio. O sea, la brujería trae tantísimas cosas que muchas personas no creen que eso sea cierto, pero una vez que ya están envueltas en ese mundo, empiezan a tener ataques de pánico y no saben por qué. Empiezan a tener pesadillas, empiezan a tener diferentes cosas alrededor, en las familias, accidentes, y no saben por qué. Mi aviso para ellos es: si ya están metidos, que se salgan de ahí lo antes posible, que tiren todos esos objetos, todas esas cosas, que se arrepientan. Y si hay alguno aquí pues que esté pensando que le parece muy divertido porque es el fashion, porque hay películas, porque les están dando como el poder para que ellos mismos manifiesten y controlen, que también salgan corriendo de ahí, que no abran puertas al enemigo, que con Cristo Jesús lo tenemos todo. O sea, yo llegué a pensar que estaba perdiendo el poder, porque cuando uno está metido en ese mundo, uno siente que uno tiene el poder, uno siente que el poder uno lo tiene en las manos para cambiar, para ir en contra de lo que sea, para controlar, porque eso es brujería, control y manipulación. Y entonces uno ahora tener que soltar eso para seguir a Jesús, o sea, ¿cómo funciona eso, no? O sea, ¿cómo voy a dejar mi poder? ¿Cómo voy a dejar todo lo que controlo y todo esto que estoy formando para seguir a Jesús? Y yo digo algo, y es que con Jesús no perdemos, con Jesús ganamos, con Jesús no se pierden los dones, porque los dones y el llamado son irrevocables. Yo tengo dones que tenía cuando era niña, que crecí con esos dones y que de hecho los tengo, he sido entrenada y preparada en esos dones, pero esos dones no se van, y habrán muchas personas que estén pensando: mis dones, ¿qué va a pasar? ¿Los voy a perder? No se pierde. Lo que pasa es que
lo que uno hace ahora es que uno los rinde al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea ahora nuestro guía, para que Él diga cómo los usamos, cuándo los usamos y eventualmente de la manera que Él quiere. Porque todo poder o todo lo que uno tenga no guiado por el Espíritu Santo se convierte en brujería y es una puerta abierta. Entonces, incluso como cristianos tenemos que tener cuidado de las cosas que estamos haciendo sin el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es mi consejo para todos aquellos que estén envueltos o que estén pensando? Es que salgan, porque de verdad que sí hay salida. Sí hay, uno sí puede tener todo esto, pero con Jesús. No, uno no puede estar metido en esto, abriéndole puertas al enemigo, dándole control al enemigo para que destruya nuestras familias, nuestros hijos, nuestra salud, porque la brujería y el ocultismo también trae enfermedades. Entonces, este es el camino, esta es la verdad y la vida, y es Jesucristo. Julie, ¿quién es Jesús para ti? Jesús para mí, yo siempre lloro con esa pregunta. Jesús para mí es mi Salvador. Jesús es mi Padre. Yo me acuerdo que el primer encuentro que yo tuve con Él fue como Padre. El primer encuentro que yo tuve con Jesús, cuando vi su rostro en este hombre, fue como un padre que me estaba dando la bienvenida por volver a casa. Eventualmente yo me acuerdo que de niña yo iba a la iglesia, que mi tía me llevaba, que me consagraba al altar, o sea, me estaba dando la bienvenida. Mi papá me llamó de nuevo. Para mí Jesús es mi papá, es mi Salvador, es mi Redentor, es absolutamente todo. Suena cliché porque todo el mundo lo dice, pero hasta que uno no experimenta el amor del Padre y hasta que uno no experimenta esa libertad, uno no puede explicar qué es Jesús. Jesús es todo. Y yo no estaría aquí si no es por Jesús. Él es mi principio y Él es mi fin. Y así lo va a seguir siendo. ¿Tienes algunas últimas palabras para las personas que están viendo tu testimonio? Que den su vida a Jesús. En Jesús no hay pérdida, hay ganancia. Con Jesús uno no pierde nada. Con Jesús no hay oscuridad, no hay tristeza, no hay dolor. Y si hay guerra alrededor, si hay opresión, uno sabe que uno está en la mano de Dios, que en ese lugar hay paz, que en ese lugar hay protección, y que den su vida a Jesús, que vuelvan a Jesús, que Él es el camino. ¿Podrías orar por las personas que están viendo tu testimonio? Sí, yo quiero orar por todos los que aún estén pensando aún en quitar su vida. El Señor me está trayendo a mente que hay incluso personas que están viendo este testimonio, que están pensando en suicidio, que están pensando en quitarse la vida por las cargas, por todo eso que están cargando, por abuso. También veo personas que están en medio de salir de la nueva era del ocultismo. Señor, hoy yo oro en este momento por cada uno de ellos, Señor, y yo te pido, Padre, que de la misma forma, Señor, en el que tú te revelaste a mi vida como mi Padre, como mi hacedor, como mi proveedor, como mi todo, Señor, hoy yo oro para que ese mismo encuentro, Señor, sea desatado sobre cada uno de ellos, sobre los que se sienten perdidos, sobre los que sienten, Señor, que no hay salida, sobre los que sienten, Señor, que en este momento su vida está al borde, Señor, del abismo. Hoy yo oro por el shalom de Dios, por la paz de Dios, Señor, tomando sobre sus vidas en este momento, en el nombre de Jesús. Y hoy yo declaro, Señor, que todo velo, que toda, Señor Jesús, escamas en sus ojos en este momento se empieza a caer, y que ellos van a poder ver los ojos de fuego de Jesús, que ellos van a poder ver al león de la tribu de Judá. Hoy yo desato, Señor, tu libertad sobre ellos. Hoy yo declaro, Señor, que donde está el Espíritu de Dios, en ese lugar hay libertad. Y hoy yo declaro, Señor, que serán inmovibles en Cristo Jesús. Hoy yo desato, Señor, un espíritu de sabiduría y de entendimiento, Señor, para ellos, para que ellos puedan entender que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad, que Cristo es el único que da vida eterna. Y te doy gracias, Espíritu Santo. Yo desato, Señor, tu paz.
tu paz en este momento. Y hoy yo le hablo, Señor, a la tormenta. Y hoy yo declaro, Señor, a esa tormenta, Señor, que pare en el nombre de Jesús en sus vidas. Gracias, Espíritu de Dios. Amén.